En una confitería cierta vez contaba a mi amigo Castro las partidas que me había jugado por encima de convicciones y responsabilidades para poder vivir. Hubo una ocasión, cuando estuve en Manaos, en que me vi obligado a esconder mi condición de bachiller justamente para conquistar la confianza de los clientes que acudían a mi consultorio de hechicero y adivino. Mi amigo escuchaba callado, admirado, gustando de aquel Gil Blas de carne y hueso, hasta que en una pausa de la conversación, al secar los vasos, observó al acaso: «Has llevado una vida bien sabrosa, Castillo. Solo así se puede vivir. Esto de una ocupación única, salir de casa a ciertas horas, volver a otras, aburre, ¿no te parece? No sé cómo pude haber aguantado en el consulado». Uno se cansa, tienes razón, pero no es de eso que me admiro. Lo que me admira es que hayas corrido tantas aventuras aquí, en este Brasil idiota y burocrático. ¿Cuál? Aquí mismo, mi caro Castro, se pueden lograr las más bellas páginas de la vida. Imagina tú que ya fui profesor de javanés. ¿Cuándo? ¿Aquí, después de que volviste del consulado? No, antes. Y justamente fui nombrado cónsul por eso. Mandamos buscar otra cerveza. Llenamos los vasos y continuó. Yo había llegado hacía poco a Río de Janeiro y estaba literalmente en la miseria. Vivía huyendo de la casa de pensión sin saber dónde y cómo ganar dinero, cuando leí en el Jornal do Comercio el siguiente anuncio: «Se necesita profesor de lengua javanesa, cartas para, etcétera». Bueno, dije para mí, ahí está la colocación que no tendrá muchos competidores. Si yo chapurrease 4 palabras, me postularía para el puesto. Salí del café imaginándome profesor de javanés, ganando dinero, viajando en tranvía y sin encuentros desagradables con mis acreedores. Me dirigí hacia la Biblioteca Nacional. No sabía bien qué libro pedir. Entré, deposité mi sombrero en la portería, recibí la seña y subí. En la escalera se me ocurrió pedir la gran enciclopedia, letra J, a fin de consultar el artículo referente a Java y a la lengua javanesa. Dicho y hecho, quedé sabiendo al poco de algunos minutos que Java era una gran isla del archipiélago del Sonda, colonia holandesa, y que el javanés era una lengua aglutinante del grupo meleo-polinesio y que poseía una literatura digna de mención, escrita en caracteres derivados del viejo alfabeto hindú. La enciclopedia me daba indicación de trabajos sobre la lengua malaya, y no tuve dificultad en consultar uno de ellos. Copié el alfabeto, su pronunciación figurada, y salí. En mi cabeza danzaban jeroglíficos. De cuando en cuando consultaba mis notas, entraba en los jardines y trazaba complicadas arañas sobre la arena, para guardar cuanto antes aquellas letras en mi memoria y habituar mi mano a diseñarlas. En la noche proseguí engullendo el ABC malayo, y con tanto ahínco llevé adelante mi propósito que a la mañana lo sabía perfectamente. Convencido de que aquella era la lengua más dócil del mundo, salí. Volví a releer el anuncio. Allí estaba ese anuncio. Resolví animosamente proponerme como profesor del idioma oceánico. Redacté la respuesta, pasé por el periódico y allí dejé la carta. Enseguida volví a la biblioteca y continué con mis estudios de javanés. No hice grandes progresos en ese día. Al cabo de 2 días recibía carta para ir a hablar con el doctor Manuel Feliciano Suárez Alberaz, barón de Jacuecanga, en la calle Conde de Bonfim. No me acuerdo bien qué número, pero es preciso que no olvides que entre tanto yo continuaba estudiando el malayo, esto es, el tal idioma javanés. Aparte del alfabeto, aprendí el nombre de autores, a preguntar ¿cómo está usted? Y 2 o 3 reglas de gramática, completando todo ese saber con unas 20 palabras de léxico. No tienes idea
de las dificultades con que luché para conseguir los 400 reis para el tranvía. Es más fácil, puedes estar seguro, aprender javanés. Fui a pie. Llegué cubierto de sudor y con maternal cariño las viejas mangueiras que se perfilaban en la alameda delante de la casa del titular me acogieron y reconfortaron. Ese fue el único momento de mi vida en que sentí simpatía por la naturaleza. Golpeé la puerta, demoraron en abrirme. Vino, después de un rato, un viejo negro africano, cuyas barbas y cabellos de algodón daban a su fisonomía la impresión de vejez, dulzura y sufrimiento. Esperé un instante al dueño de la casa. Tardó un poco. Vacilante en el andar, con un gran pañuelo en la mano, apareció lleno de respeto ante mis ojos. Sentí deseos de irme inmediatamente, inclusive no siendo él el discípulo. Era siempre un crimen engañar a ese anciano, cuya vejez me hacía pensar en algo augusto, sagrado. Vacilé y terminé quedándome. Yo soy, me adelanté, el profesor de javanés que usted dijo que necesitaba. Siéntese, me respondió el anciano. ¿Usted es de acá, de Río? No. Soy de Canasvieiras. ¿Cómo? Dijo. Hable un poco más alto que soy sordo. Soy de Canasvieiras, en Bahía, insistí yo. ¿Y dónde hizo sus estudios? En San Salvador. ¿Y dónde aprendió el javanés? Indagó con aquella tenacidad peculiar de los viejos. No contaba con esa pregunta, pero inmediatamente construí una mentira plausible. Le conté que, sencillamente, mi padre era javanés. Tripulante de un navío mercante, había gustado de Bahía, estableciéndose en las proximidades de Canasvieiras como pescador. Luego había prosperado, contraído matrimonio y con él había aprendido javanés. A esas alturas del relato, mi amigo Castro, que me había escuchado en gran silencio, me interrumpió. ¿Y él te creyó? ¿Y tu apariencia, tu físico? No soy, le objeté, muy diferente de un javanés. Mi cabello lacio, duro y grueso, y mi piel besane pueden darme perfectamente el aspecto de un mestizo malayo. Bien, dijo mi amigo Castro, continúa. El viejo me oyó atentamente. Observó mi físico, pareció que de hecho me reconocía como hijo de malayo, y finalmente me preguntó entonces, ¿estás dispuesto a enseñarme javanés? Mi respuesta fue dicha sin querer. ¿Cómo que no? Usted ha de estar admirado, aclaró el varón de Jacuecanga, de que yo a esta edad todavía quiera aprender, pero no hay nada que admirar. Se han visto ejemplos y ejemplos muy fecundos. Lo que yo quiero, mi caro señor Castillo, precisé, lo que yo quiero, mi señor Castillo, es cumplir un juramento de familia. No sé si usted sabe que soy nieto del consejero Albernaz, aquel célebre por haber acompañado a Pedro I cuando abdicó. Al volver de Londres, trajo consigo un libro escrito en una extraña lengua y al que le tenía especial estimación. Cierto hindú o siamés en Londres se lo había dado como reconocimiento o por determinado servicio. Al morir mi abuelo, llamó a mi padre y le dijo: «Hijo, tengo aquí este libro escrito en javanés». Quien me lo dio me dijo que impide desgracias y trae felicidad a su dueño. Yo no sé si es verdad, en todo caso, guárdalo. Pero si quieres que se cumpla el hado que me dictó el sabio oriental, haz que tu hijo lo aprenda y lo lea, para que nuestra raza siempre sea feliz. Mi padre no creyó mucho en esa historia, con todo guardó el libro. A las puertas de la muerte me lo entregó y me contó lo que le había prometido a su padre. Al comienzo hice poco caso a la historia del libro oriental. Lo abandoné en un rincón y construí mi vida. Llegué a olvidarme del libro. Sin embargo, de unos tiempos a esta parte, he tenido tantos disgustos y tantas desgracias han caído sobre mi vejez que me acordé del talismán de la familia. Tengo que leerlo.
Tengo que comprenderlo si no quiero que mis últimos días anuncien el desastre de mi prosperidad. Y para entenderlo es lógico, primero necesito aprender el javanés. Esa es la cuestión. Se calló y noté que los ojos del viejo estaban mojados. Se secó discretamente, luego me preguntó si quería ver el libro. Respondí que sí. Llamó al criado y le dio instrucciones. Vino el libro, antiguo, antiquísimo, encuadernado en cuero, impreso en grandes letras en papel amarillo y grueso. Le faltaba la primera página y por eso no pude conocer la fecha de impresión. Unas líneas de prefacio curiosamente redactadas en inglés me hicieron saber que la obra trataba de las historias del príncipe Fulanga, escritor javanés de mucho mérito. Informé ese hecho al viejo varón, quien, al no percibir que había llegado a esa simple conclusión a través del inglés, quedó teniendo en alta consideración mis conocimientos de malayo. Al final contratamos las condiciones de precio y hora, comprometiéndome a que el varón, antes de un año, estuviese leyendo de corrido el libro malayo. Al poco tiempo estaba dando mi primera lección. Pero el viejo no fue tan diligente como yo. No conseguía aprender a distinguir y a escribir ni siquiera 4 letras. En fin, la mitad del alfabeto nos ocupó un mes, y el señor barón de Jacuecanga no fue muy señor de la materia. Aprendía y desaprendía. La hija y el yerno tuvieron noticias de los estudios del viejo. No se molestaron, encontraron gracia en el asunto y creyeron además que era una cosa buena para distraerlo. Y ahora, asómbrate, mi caro amigo Castro. El yerno tenía una auténtica admiración por el profesor de javanés. ¡Qué cosa increíble! Él no se cansaba de repetir. Es una maravilla, tan muchacho. Si hoy supiese eso, ¿dónde estaría? El marido de doña María de la Gloria, así se llamaba la hija del varón, era juez del Tribunal de Apelaciones, un fulano relacionado y poderoso, y delante de su círculo de amistades no moderaba su admiración por mi javanés. Por otro lado, el varón estaba contentísimo. Al finalizar el segundo mes, desistió del aprendizaje, pidiéndome, en cambio, que un día sí, otro no, le tradujese un trecho del libro. Bastaba entenderlo, me explicó. Nada se oponía a que yo tradujese y él escuchase. Así evitaba la fatiga del estudio y cumplía el encargo. Sabes perfectamente que hasta hoy no sé nada de javanés, así que compuse unas historias medio tontas y se las embutí al viejo varón como saliendo cronicón asiático. ¿Cómo escuchaba mi sarta de necedades? Permanecía estático, como si fuesen las palabras de un ángel, y yo crecía ante sus ojos. Me hizo vivir en la casa, aumentó mi sueldo, me llenó de regalos. Pasaba, en fin, una vida regalada. Para esto contribuyó poderosamente el hecho de caerle una inesperada herencia proveniente de un perdido pariente de Portugal. El buen viejo lo atribuyó a su profesor de javanés, y yo también estuve a punto de creerlo. Fui perdiendo los remordimientos, pero siempre en todo caso tenía miedo de que alguien que conociese el tal idioma malayo apareciese delante mío. Y ese temor fue real cuando el dulce varón me mandó con una carta al vizconde de Caruru para que me hiciese entrar en la diplomacia. Le hice un montón de objeciones, mi fealdad, los modales y la elegancia de la que carecía, mi aspecto de filipino. ¿Cuál?, me alegaba él. Anda, muchacho, usted sabe javanés. El vizconde me mandó al Ministerio de Asuntos Extranjeros con diversas recomendaciones. Fui un éxito. El director llamó al jefe de la sección. Vean, un hombre que sabe javanés. ¡Qué portento! Los jefes de secciones me presentaban a los oficiales y amanuenses, y hubo uno de ellos que miró con más odio que envidia o admiración, y todos decían: «¿Entonces sabe javanés? Es difícil.
Aquí no hay ninguno que lo sepa. El tal amanuense que me había mirado con odio se aproximó entonces. «Es verdad», me dijo, «pero yo sé canequé. ¿Usted saber ese dialecto?» Le respondí que no, y me dirigí a presencia del ministerio. La alta autoridad se levantó, puso las manos en las caderas y me preguntó si en realidad sabía javanés. Naturalmente respondí que sí, y a una nueva pregunta le conté la historia de mi padre javanés. «Bien», dijo el ministro, «usted no debe ir al cuerpo diplomático. Su físico lo es el más adecuado. Sería mejor un consulado en Asia o en Oceanía. Por el momento no tenemos vacantes, pero voy a hacer una reforma para que usted pueda entrar. Y de ahora en adelante queda agregado a este ministerio. Quiero que el año entrante parta para Vale, donde va a representar a Brasil en el Congreso de Lingüística. Estudie, lea a Hovelake, a Max Müller, a otros». Imagina que hasta ese momento no sabía nada de javanés y ya estaba empleado e iba a representar al Brasil en un congreso de sabios. Al poco tiempo murió el viejo varón, pasó el libro a su yerno para que éste a su vez lo hiciera llegar al nieto en una edad conveniente y no olvidó a su profesor de javanés en el testamento. Bien comido, bien vestido, bien dormido, me puse afanosamente a estudiar las lenguas meleo-polinesias, pero en medio de aquella súbita prosperidad no había lugar para el estudio de intrincadas lenguas oceánicas. No obstante, compré libros, me suscribí a revistas especializadas, mi fama crecía y en cualquier calle de Río los informados me señalaban diciendo a otros: «Ahí va el que sabe javanés». En las librerías, los gramáticos me consultaban sobre la colocación de los pronombres en cierta jerga mestiza de las islas de Sonda. Los eruditos del interior me escribían. Los periódicos citaban mi saber y tuve que negarme a aceptar un grupo de estudiantes ansiosos de aprender javanés. A pedido de la redacción, escribí en el Jornal do Comercio un artículo de 4 columnas sobre la literatura javanesa, antigua y contemporánea. «¿Cómo? Si tú no sabías nada», me interrumpió atento mi amigo Castro. «Muy simplemente. Primero, describí la isla de Java con el auxilio de diccionarios y geografías, y después cité a más no poder». «¿Y nunca dudaron?», preguntó mi amigo. «Nunca». Finalmente llegó la época del Congreso y yo partí para Europa. ¡Qué delicia! Asistí a la inauguración y a las sesiones preparatorias. Fui inscripto en la sección de las lenguas tupí-guaranís y presurosamente me dirigí a París. Sin embargo, antes hice publicar en el Mensajero de Vale mi retrato, notas biográficas y bibliográficas. Al terminar el congreso, hice publicar el artículo de El Mensajero de Vale en Berlín, Turín y también en París, donde los principales eruditos que habían seguido de cerca las alternativas del Congreso me ofrecieron un banquete presidido por el senador Gorot. Bueno, todo aquel viaje, todas aquellas publicaciones y homenajes terminaron con los 10.000 francos que había llevado a Europa, que era la cantidad que heredara del crédulo y buen varón de Jacuecanga. No obstante, no perdí ni tiempo ni dinero. Pasé a ser una gloria nacional, y al saltar los muelles cariocas, recibí una ovación de todas las clases sociales. Días después, era convidado a almorzar en compañía del presidente de la República. Medio año más tarde, partía para La Habana, donde estuve como cónsul durante 6 años, y para donde volveré con la finalidad de perfeccionar mis estudios de las lenguas de Malasia, Melanesia y Polinesia. Lima Barreto.